Debajo del ático. De hecho, nadie dijo una palabra más hasta que llegamos a casa. Me aseguré de esconder la tarjeta de Garland Foxworth en el cajón de mi escritorio. Luego, en cuanto me desvestí y me preparé para ir a la cama, saqué mi papelería y empecé a escribirle una carta a la tía abuela Nettie. Querida tía abuela Nettie, sé que hace tiempo que no te escribo, pero he pensado en nuestra familia y en lo lejos que estamos. Ya tengo 16 años y fui a mi primer gala de verdad en la mansión Wetzler. El señor Wetzler es el presidente del banco de mi padre. Era su 10º aniversario. Mis padres me compraron un vestido precioso. Ojalá me lo hubieras podido ver. Estaba aquí sentada deseando todo eso cuando de repente pensé que sería maravilloso visitarte. Quizás traiga ese vestido nuevo para enseñártelo. Hace años, cuando estabas aquí, le dijiste a mi madre que me dejara ir a visitarte. Ahora tengo tiempo para hacerlo, sobre todo en las próximas 2 semanas. ¿Te gustaría? Por favor, avísame lo antes posible para que pueda hacer mis planes. Tu querida sobrina nieta, Corinne. Revisé la carta 3 veces para asegurarme de que no hubiera errores gramaticales ni ortográficos. La tía abuela Nettie había sido maestra de escuela antes de conocer a su esposo Clyde Lloyd. Él trabajaba en la construcción naval y con el tiempo se convirtió en copropietario de la empresa. Por desgracia falleció a los 58 años y con la muerte de sus hijos la tía abuela Nettie se quedó sola con su ama de llaves de toda la vida, una mujer africana llamada Hazel, a quien su esposo había traído de Inglaterra poco después de casarse. Hazel seguía con ella, pero aparte de eso yo sabía poco más y ella probablemente no sabía casi nada de mí ahora. Sin embargo, seguramente se sorprendería y se alegraría de saber de mí, pensé, y le di la carta a mi padre por la mañana para que la echara al correo. Lo hice cuando mi madre no estaba para no tener que leer sus múltiples preguntas, comentarios negativos. La miró y se la dio un golpecito en la palma de la mano y sonrió. Bueno, este repentino interés por la familia no tiene nada que ver con el señor Foxworth, que vive en Charlottesville, ¿verdad? Pero papá, dije pestañeando y se rió. Me detuve a pensar. ¿Y cuántos años tiene? 23. Heredó mucho, pero ha invertido bien su dinero. Pero mi consejo es de que no te dejes tentar por la primera manzana que te caiga del árbol. Corinne, tienes muchos años buenos antes de que te ate a un matrimonio. Te conozco. ¿Quieres disfrutarlos?, añadió, y me pellizcó la mejilla. Desde luego, papá, dije. Se rió y se fue a trabajar. A pesar de su advertencia, apenas podía hacer otra cosa que pensar en Garland Foxworth. De hecho, volví corriendo hacia arriba después de que mi padre se fuera y empecé a escribirle una carta a Garland. Saqué su tarjeta tratándola como si fuera una piedra preciosa. No puedo sonar como una jovencita enamorada, pensé, y empecé a escribir, rompiendo una frase tras otra hasta que decidí que la mejor manera de que la carta sonara bastante formal. Incluso mencioné el formato de carta comercial que usaba mi padre. Sin embargo, cuando la revisé después me pareció demasiado fría e impersonal. ¿Y si lo desanimaba lo suficiente como para no responder o no le importara? ¿Qué haría yo entonces en casa de la aburrida tía abuela Nettie? Decidí permitirme algunas palabras que sin duda le levantaría el ego y le confirmarían que no buscaba una simple conocida. Estimado señor Foxworth, en una carta formal, simplemente no podía llamarlo Garland. Espero visitar a mi tía, de hecho, en las próximas semanas, como le prometí. Le informó de esa posibilidad. No conozco muy bien Charlottesville, así que no sé si la casa de mi tía está lo suficientemente cerca como para poder coincidir a visitarla o no. Me gustaría agradecerle por pasar su tiempo conmigo en la gala de Wetzler, y especialmente por tener la paciencia de enseñarme a bailar el vals. Yo también disfruté muchísimo de nuestras escapadas a los jardines. Si me responde antes de confirmar mi visita a Charlottesville, le daré la fecha. Atentamente, Corinne Dixon. Había leído sobre mujeres que perfumaban su papelería, pero me daba un poco de miedo hacerlo en su primera carta. La guardé y la leí y la releí al menos una docena de veces, de finalmente meterla en un sobre. Estuve tentada de señalarla con un beso, para que me diera buena suerte, pero rápidamente pensé que era algo que la mayoría de las niñas infantiles de mi edad harían. Esto tenía que salir del ámbito del enamoramiento de una jovencita. Si Garland la recibía 1 o 2 días después de que mi tía recibiera la suya, esperara que respondiera de inmediato. Toda mi vida, al menos desde que dejé de considerarme una niña pequeña, soñé con un romance como este, que hubiera llegado tan rápido y con un hombre tan guapo y competente, casi me hacía desmayar de emoción. Si supiera lo que realmente pretendía lograr al visitar a mi tía abuela Nettie,
seguramente me prohibiría dar solo un paso en el viaje. No fue hasta que llegó la carta de Garland que me detuve una noche antes de irme a dormir. Miré las constelaciones que Garland y yo habíamos visto juntos y me pregunté, como si fuera otra persona de verdad, ¿qué esperas lograr con todo esto, Corinne Dixon? No lo sé, murmuré. Tal vez solo quería seguir mirando las estrellas como lo hice esa noche. Es tan terrible. Oh, quieres más que eso, Corinne Dixon. Quieres mucho más que eso. A última hora de la mañana siguiente, Daisy apareció en nuestra puerta. Me acababa de levantar, durmiendo más tarde de lo habitual, aunque mi madre había subido a despertarme antes. Me volví a dormir. Ahora vestida con mi bata y con el pelo revuelto, abrí la puerta y me enfrenté a mi sonriente mejor amiga que había venido en bicicleta. Por su sonrisa, la sudorosa y ruborizada que estaba, supe que los chismes le habían llegado a cuestas de mañana. A cuestas porque venían de Emma y Elsie. Mejor que me lo cuentes todo, dijo, con los ojos llenos de expresión. No hay mucho que contar, pero entra, estoy desayunando. ¿Sola? Dijo al entrar. Guarda las apariencias de agota, te dije. Intenta parecer una sofisticada, solicité. Abre los ojos de par en par y me reí. Vamos, pero no le digas nada a mi madre. Mi madre salió de la despensa justo cuando entramos en la cocina. Oh, dijo mi madre, pasando las manos por el pelo. No oía a nadie en la puerta. No llevaba mucho más vestido que su bata y unas simples pantuflas. Ah, solo es Daisy, dije. Empecé a prepararme unos huevos. Bueno, supongo que desayunaste a una hora decente, le dijo a Daisy. Sí, señora Dixon. Mi madre sintió como si hubiera recalcado un punto importantísimo y luego nos dejó, probablemente para vestirse mejor antes de que Daisy se fuera. ¿Y qué te dijeron? Pregunté, mientras rompía los huevos y empezaba a revolverlos. ¿Y cómo llegaron tan rápido? Vinieron en bicicleta hace como una hora. Tenían las caras tan hinchadas de la emoción que pensé que iban a estallar, sobre todo la de Emma. No tan diferente a la tuya ahora mismo. Ah, olvídate de eso. ¿Quién era? ¿Quién era ese chico? Vamos, Corinne, ¿sabes a quién me refiero? El hombre de la gala, el hombre con el que comiste y te fuiste. Oh, él. Me encogí de hombros. Solo uno de los socios de mi padre, dije. ¿Quieres un café? ¿Café? No. Bueno, era alguien que conocías antes de la gala, es decir, ¿cómo te hiciste tan amiga de él tan rápido? ¿Eso es lo que te dijeron? Sí, dijo ella frustrada. Volví a los huevos, los puse en un plato, unté un poco de pan con mantequilla y me serví el café. Se sentó frente a mí. No pensé que fuera tan rápido. Mis padres tardaron una eternidad en presentarme a todos y cuando se fueron, él se acercó. ¿Y? Comí y pensé, no suelo conocer a los empresarios de mi padre, suelo invitarlos. Generalmente son tan exitosos como la melaza. Hablando de ganancias y pérdidas, márgenes e inversiones, sinceramente me pareció griego. Sonrió y me escabulló antes de que me den un dolor de cabeza. Pero él no, ¿verdad? Hice una pausa para que pareciera que volví a pensar mucho. No, él no, seguí comiendo. ¡Para! Me estás tomando el pelo y atormentándome. ¿Sabes exactamente lo que quiero oír? Sonreí y mi entusiasmo desbordoso como la leche recalentada. Es bastante guapo y al parecer por lo que me dice mi padre y por lo que él mismo me dijo, es muy rico. ¿Cuántos años tiene? Mi padre dijo que 23. 23. Y no sabe que solo tienes 16, es decir, ¿no se daría cuenta? Me corporó como una típica chica de 16 años. Oh, no, claro que no. Dijeron que comiste solo con él. Había unos cientos de personas más a nuestro alrededor, así que no fue exactamente cenar sola. ¿Sabes a qué me refiero, Corinne? Dijeron que también bailaste con él. Sí, es de que se le puede llamar así. Me enseñó el vals. Duró solo unos minutos. Y necesito practicar. Seguí comiendo. Me miró fijamente con los ojos llenos de ira y frustración. ¿Qué? Pensé que era tu mejor amiga. Pensé que íbamos a viajar a los 18 años y a tener muchas aventuras románticas. Pensé que me confiabas todos tus secretos más profundos. Yo te confío en los míos y ahora esto me hace arrancar los dientes, dijo, levantando las manos y haciendo pucheros. ¿Te enseñé a ser tan dramática? Creo que sí. Eres bastante tímida. Cuando empezamos a planear y a conspirar juntas, dejé el tenedor, di un sorbo a mi café y volví a sonreír. Eres mi mejor amiga, Daisy, eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? Dije, te contaré el resto. Me invitó a dar un paseo y fuimos a los jardines Wetzler. ¿Sola? Mis padres no me vieron ir, pero al parecer nuestras pequeñas espías, sí, sola estaba bastante encantador, describiendo su mansión, su propiedad, y luego ambos admiramos las estrellas. Las estrellas, sí. Y quería besarme, por supuesto, y no lo dejé. Nunca dejes parecer demasiado ansiosa, ¿recuerdas? Creo que esa fue la tercera charla femenina. Cuando más te anhela, más control tienes. Una vez que te rindes, aunque sea un poco, toma las riendas.
Como sospechaba, no le molestó, pero tampoco me rechazó por eso. Es lo suficientemente sabio como para saber que soy una mujer de carácter y llena de amor propio. Dijeron que dijiste que lo besaste mucho. Les dije lo que querían oír. Además añadí, dando un sorbo al último de café. Desapareció después de eso y no lo volví a ver en lo que quedaba de la gala. Entonces quizás estaba demasiado decepcionado. Yo no llegaría a esa conclusión. No respondí rápidamente. Era mi propio miedo punzante. De hecho, podría volver a verlo. Y pronto, de hecho. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Voy a visitar a mi tía abuela Neri, que vive en Charlottesville, y él vive, creo que a las afueras de esa ciudad, en la mansión de su familia. Le comenté que escribiría para avisarle, y se alegró mucho. Me dio su tarjeta para que lo hiciera. Parecía pensativa y luego triste. ¿Qué te preocupa? Sabía que un día encontrarías un hombre mayor y me dejarías atrás. Quizás tengo un amigo. Podría organizar una cita a ciegas. Podrías escabullirte y unirte a nosotros. Abrió los ojos de par en par. No podría hacer eso. Es decir, ¿crees que podría? Nunca se sabe hasta que lo haces. Dije, sube, hablaremos mientras me pongo el equipo de ciclismo. Creo que necesito montar un poco y despejar la mente. Cuando estás tan cerca de un romance de verdad, tienes que ser extremadamente cuidadosa. Y eso significa estar constantemente alerta, considerando, revisando y cuestionando tus propios sentimientos. Ella sintió como si hubiera tenido la experiencia. Me levanté y puse los platos en el fregadero. Cuando mi madre los veía y me regañaba por dejarlos ahí, le decía que había planeado hacerlo más tarde. Como siempre le decía, me acusaba de saber que no esperaría, que no dejaría un plato sucio para que alguien lo viera. Por supuesto tenía razón sobre mí, pero era culpa suya de ser tan obsesiva con eso. Además, lavar platos y ropa estropeaba y envejecía mis manos. Mientras me cambiaba, describí a Garland un poco más, enfatizando lo atento y educado que eres. Se sentó en mi cama, aferrándose a cada sílaba. Es agradable experimentar a un caballero maduro. Dudo que vuelva a mirar a los chicos de nuestra edad, dije. Estar con alguien mayor te obliga a actuar como si fueras también mayor. Probablemente, dijo, pero me gusta escucharlo todo de nuevo. Estaba pendiente de cada palabra mía. Seguí describiéndolo de lo galán que era Garland, incluso después de ir en bicicletas por la calle. Emma, al despedirnos de la esquina que daba a su casa, le prometí mantenerle contacto de todo lo que ocurriera entre Garland, Foxworth y yo. Se marchó, pensando que había sido confesada del romance más secreto de la época. Mi padre llegó poco después de mi regreso. Recibí toda nuestra correspondencia en el banco y traía a casa todo lo personal. También no esperaba nada, pero por mi grata sorpresa la respuesta de Garland a mi carta llegó más rápido que el correo de la tía abuela Neri, anticipando la reacción horrorizada de mi madre al verme empezar una relación con un hombre de 20 y tantos años, un hombre al que solo había conocido una vez y al que no le había presentado formalmente a mis padres. Sonrió y me guiñó un ojo como un conspirador al entregarme la carta de Garland. Me apresuré a leerla en privado. Al principio pensé que Garland simplemente había decidido escribir una carta con la esperanza de volver a verlo. Quizás la había escrito justo después de la gala de Wexler. Incluso de camino a casa era una idea emocionante, pero al abrir el sobre vi que no era una carta llena de cumplidos y deseos de volver a vernos pronto. Era tan decepcionantemente corta, que casi la arrugo y la tiro. Quería tener algo que pudiera leer repentinamente, quizás memorizar o al menos recibir algo de él lleno de comentarios floridos y emotivos que sugerieran su deseo de una relación más larga. Incluso estaba considerando dejar que Daisy la leyera. Había recibido notas de chicos que estaban enamorados de mí. Al menos eso era lo que había soñado escribir. En cambio, su primera carta estaba escrita rápidamente en el reverso de un formulario de facturación, con aspecto de haberla escrito a última hora, porque iba a enseñársela a Daisy o a guardarla en mi libro de recuerdos. Decía así: querida señorita Dixon, avíseme de su fecha de llegada cuando esté determinada. Quizás siga enseñándote el vals. Garland, Foxworth. Eso fue todo. Ninguna descripción de lo que respondiera que hiciéramos en Charlottesville. Ninguna referencia al paseo que dimos en la gala de Wexler, las estrellas ni de nuestro beso. Solo un comentario irónico sobre nuestro baile. Lo tomó todo tan en serio. ¿A cuántas mujeres cortejaba en ese momento? ¿A cuántas abrazo y beso desde que nos conocimos? ¿Había alguien que le pareciera más guapa? Quizás. ¿Para qué molestarse en responder? Estaba haciendo el ridículo. Me enfurruñé. Y luego, días después, cuando llegó la respuesta de la tía Neri, invitándome como esperaba, vencí cualquier resistencia rápidamente y le escribí, pero asegurándome de sonar mucho menos formal que él. Señor Garland,
Mi tía abuela Neri me ha invitado a su casa en cualquier momento, así que adelantaré mis planes y prepararé una visita de 2 días. Tengo la intención de quedarme en Charlottesville una semana, quizás un par de días más. Incluso la dirección de mi tía abuela en esta carta está a solo 2 casas al este del Banco Popular, en la esquina de Court y Market. Tengo muchas ganas de volver a verlo. Hiciste que la gala de Wetzlar fuera más agradable. Cuando llegué a casa de mi tía abuela, le contaré que nos conocimos en el verano y que invertiste en el banco de mi padre, para que sepa que ya eres conocido. Le llevo el vestido que usé para enseñárselo. Quizás puedas enviarme una nota a su dirección para avisarme cuando podría aparecer usted en la puerta. Un cordial saludo, Corinne. Una vez más me debatí si oler la carta o no. Esta vez decidí hacerlo. Cuando se la di a mi padre, percibió el dulce aroma, incluso antes de tenerlo en las manos. ¿Me habría excedido? Tenía una sonrisa en los labios y brillo pícaro en la mirada. ¿Qué? Pregunté. ¿Te compró el billete de tren? Me dijo. Sería la primera vez que viajaría sola en un tren, sentada en un vagón de desconocidos. Nunca lo había considerado una experiencia alegre. Había hollín y ruido, y los asientos no eran muy cómodos. Tal vez que subíamos al tren, mi madre me obligaba a quedarme sentada y a menudo bajar con muchas náuseas. Sin embargo, me costaba tanto contener la emoción durante esos 2 días siguientes que pensé que lo mejor era evitar a mi madre lo máximo posible. Y siempre que la confrontaba, ella me preguntaba por mi tía abuela Neri, que estaba de visita, o lo mencionaba, intentaba evitar mirarla o hacer que algo sonara interesante. Seguro que me aburriré en esos días. Volveré a casa pronto, vas a ver. Era evidente que mi padre aún no había mencionado a Garland Foxworth, y por alguna razón mi madre, que solía sospechar de todo lo que hacía o quería hacer, no hizo las conexiones ni hizo preguntas directas. En cambio, habló de la tía abuela y de su sirvienta Hazel, advirtiéndome que me sorprendería cómo vivían ahora, encerradas y dependientes de todos los otros. Me aseguré de que me iría agradecida por la vida privilegiada que tenía. A veces hay que perder algo, aunque sea un poco, para saber lo importante que fue. Ay, cómo odiaba sus sermones. Sin embargo, seguía sin mencionar a Garland. ¿Quién sabe? Pensé, no sabía lo cerca que estaba de la casa de Foxworth, de Charlottesville, y claro que no había visto lo suficientemente a Garland, ni a mí, en la gala como para darse cuenta de que incluso podría haber una posibilidad de un romance de verdad. Pasé la mayor parte de mis 2 días de espera eligiendo qué poner. Debería haber sido lo suficientemente inteligente como para pedirle a mi padre que me comprara más ropa ese día que fuimos a por el vestido de noche, porque no imaginé lo que vendré después. No se puede ser una señorita una noche y un día al día siguiente, pero temí que así fuera como me vería. Toda mi ropa era muy juvenil e inadecuada para resaltar mi madurez, y odiaba todos mis zapatos. De hecho, codiciaba algunas prendas de mi madre, a pesar de lo poco interesantes que eran. Al menos no parece tan joven, pensé, y ojalá tuviéramos la misma talla. La mañana que salí con mi padre para ir a la estación de tren, mi padre aún no se había levantado. Salimos prácticamente de puntillas de casa. Este es, de hecho, tu primer viaje sola, Corinne. Empezó mi padre antes de que subiera el tren. Espero que lo disfrutes, pero que también mantengas el decoro, que hagas caso a lo que te digan y que le des a tu tía abuela Neri solo una experiencia agradable. Por supuesto que sí, papá, dije. Le dio la cabeza y entrecerró los ojos. Ten cuidado, Corinne. Un hombre de 20 y tantos años no es un niño. Lo sé, papá. Quise añadir que ese era el punto, pero no lo hice. Me gustaría que me enviaras un telegrama en 2 días y me dijeras cómo están las cosas. Envíalo al banco. Ok, papá, lo haré. Le di un beso de despedida y me senté junto a la ventana, conteniendo la respiración, casi hasta el mismo momento en que el tren arrancó. El tren dio una sacudida tan fuerte que una niña se cayó del regazo de su madre. El sonido de la locomotora de vapor bombeando fue ahogado por el sonido de mi propio corazón latiente en mis oídos. No presté atención a nadie, solo pensaba en Garland Foxworth. No había tenido ningún tiempo suficiente para responder a mi segunda carta, y esa vocecita dentro de mí que siempre desafiaba mis sueños y esperanzas comenzó a hacer las temidas preguntas. ¿Y si solo estaba jugando conmigo? ¿Y si nunca responde? Basta sentarte junto a las ventanas de tu tía abuela todo el día esperando su aparición. Te sentirás como una tonta. ¿Cuánto tiempo esperaré para decepcionarme? Cállate, 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 grité para mis adentros. Imaginé que los que seguían mirándome en el tren pensaban que estaba un poco tocada. Finalmente me tranquilicé y me recosté en la silla con los ojos cerrados. Soñé que de alguna manera se habría enterado de que ya había llegado y estaría allí esperándome con un ramo de flores preciosas o una caja de bombones.
Iría elegantemente vestido, quizás con un sombrero de copa, y tendría un auto elegante con un conductor esperándome para llevarme a casa de la tía abuela Neri. Al llegar a la estación abrí los ojos para buscarlo, pero no estaba ahí, y tuve que tomar un taxi. La ciudad de Charlottesville estaba más concurrida de lo que recordaba. Había gente por todas partes. Ver a tantos desconocidos, la mayoría mirándome a través o pasando de mí, me hacía sentir muy pequeña y perdida. Qué ridícula estoy haciendo, pensé. No conocía a nadie aquí. ¿Qué iba a hacer quedándome con dos ancianas? ¿Cuánto tiempo podré esperar? No quería quedar en ridículo ni pasar los días en el que me ignorara. No volvería a enviarle un mensaje, eso me lo prometí. Mi abuela tía Neri vivía en una casa colonial georgiana, de 2 pisos, en blanco y negro. Había estado ahí 2 veces con mis padres y siempre la encontré sosa y gris, con los colores decoloridos, el revestimiento agrietado y desconchado, y el suelo de porche bastante desgastado. Vi que la señora Hassel solía mantener la casa limpia y ordenada, pero mi madre me contó hace muy poco que, a medida que envejecía junto con mi tía abuela, su trabajo se volvió errático y muy lento. Su vista estaba fallando. Cuando llegué, ambas estaban en la puerta para recibirme. Mi tía abuela parecía haberse encogido. Nunca fue pesada, pero con su 1,65 m siempre había parecido robusta, con su pelo canoso recogido en un moño apretado. Me recordaba como alguien que se esmeraba en lucir lo más arreglado posible. Ni un solo pelo estaba fuera de su lugar. Sus vestidos tenían faldas estrechas con penas, un ligero relleno en la parte trasera. La tela era fruncida, tenía pliegues perfectos, pero sobre todo, su ropa parecía cuidada, inmaculadamente limpia. Me sorprendí verla tan despeinada ahora, con el moño deshaciéndose por ambos lados. Le crecían pelitos en la barbilla. ¿Acaso ella o Hassel no podían verlos y arrancarlos? Los calcetines se le resbalaban por los tobillos enrojecidos y sus zapatos parecían muy desgastados. El vestido que llevaba estaba manchado y debería haber sido ajustado con el corpiño y la cintura. Sus manos también eran casi todo huesito. Hassel, con las caderas más anchas de lo que recordaba, vestía sin embargo mejor que la tía. Llevaba un corpiño vasco verde oscuro con cuello alto y zapatos mucho más elegantes. Su rostro era redondo y carnoso, sin apenas una arruga. También tenía lo que parecía un anillo rojo con un rubí en el meñique y un brazalete de pequeñas perlas. En contraste con mi tía, no llevaba joyas, ni siquiera un anillo de matrimonio que probablemente le había quedado demasiado grande para su delgado dedo huesudo. Menos mal, pensé. Es una verdadera dama, dijo Hassel, mirándome fijamente. ¿Qué? Preguntó mi tía abuela, inclinándose hacia mí para verme. Hassel repitió lo que había dicho, pero mucho más alto. De hecho, pensé que estaba gritando y miré hacia atrás para ver si alguien que pasaba se había detenido, preguntándome qué estaba pasando. Dijo la tía abuela, asintiendo, pero había una mirada en sus ojos que me decía que no tenía ni idea de quién era yo. Si recordaba que venía, creo que esperaba saludar a una versión mucho más joven de mí. Hola, tía Neri, dije, asegurándome de decirlo lo más alto posible. Hola, señora Hassel. Rosemary, dijo la tía abuela Neri. Miré a Hassel, que puso con los ojos blancos con negro. No soy Rosemary. Soy Corinne, tía Neri. Vi que le costaba recordar mi nombre. ¿Quién era esa tal Corinne? Soy la hija de Rosemary. La tía Neri estuvo con mis padres hace años. Creo que tenía como 8 o 9 años. Soy quien te escribió esta carta. ¿Qué dijo? Le preguntó a Hassel. Hassel se inclinó un poco hacia adelante. Le leí la carta de la en vista y luego le respondí. Dijo, últimamente olvidaba más de lo que sabía. Oh, pasa, cariño, alcanzó mi maleta. Yo sostenía mi bolso grande, uno metálico de seda que mi madre me había prestado, que no lo usaba mucho. Yo tampoco recuerdo mucho, continuó Hassel. Dice que primero olvidas lo que quieres y el resto que arrastras tras él como un rebaño de ovejas que lloran para ser recordadas. ¿Un rebaño de ovejas? Mi tía abuela era prácticamente sorda y ciega. ¿En qué me estaban metiendo? La seguí por el corto pasillo con la tía abuela Neri detrás de mí, como si fuera la visita y necesitaba ser ella quien me dijera dónde estaba cada cosa. La sala estaba a la derecha, la única manera de llegar a la cocina era a través de ella. El pequeño comedor estaba al otro lado. Había una escalera corta que subía a 3 dormitorios. No fueron solo los pisos, alfombras y muebles desgastados, lo que me deprimió de inmediato fue el olor penetrante a humedad. La casa se murió lentamente justo cuando estaban los habitantes. Había olvidado también lo pequeño que era. Mi madre tenía toda la razón. Sabía que me enfrentaría y ahora entendía por qué se mostraba tan amable con mi partida. Quería que me sintiera desanimada, deprimida e infeliz. Creía que la decepción y la infelicidad eran las mejores maestras. No tenía idea de lo mal que estaba ni a qué enfrentarme.
No mires a tu alrededor con tanta atención, me había advertido mi madre con una sonrisa, intentando desanimarme por completo. No es que lo haga, siempre ajena a cualquier cosa que era tan desagradable. Ay, qué satisfecha estaba, charlando de ello con sus amigas. Volverá corriendo a casa en cuanto pueda, seguramente les estaba diciendo, y ellas se sentían como palomas. Cuando me detuve a observar la sala, la señora Hassel vio hacia dónde me dirigían mis ojos. Había telarañas en las esquinas del techo, y lo que tenía que fuera indicios de ratones en el rincón más lejano. Había intentado cubrir las zonas desgastadas del pequeño sofá, con retazos de encaje o algodón. Vi unas pantuflas justo debajo de la silla, y lo que parecía un montón de periódicos viejos y amarillos sobre la mesita frente al sofá. La casa daba una calle mucho más transitada de lo que recordaba, así que quizás a ninguna de las dos le importaba mucho contemplar el paisaje. Es un desastre, lo sé, con todo el tráfico, los caballos y los carruajes. Ese polvo se cuela por todas partes, pero no te preocupes de instalarte, cariño, dijo Hassel, y luego después que descanses un poco tomaremos el té. Recordé que el té significaba la cena para Hassel. Se giró hacia la tía abuela Neri. Entonces Corrin nos contará todo sobre la familia de Alexandra. Añadió mucho más alto para que la tía abuela Neri. ¿Verdad que será un placer, Neri? ¿Recuerdas a Alexandra? ¿Verdad? Ah, sí, dijo la tía abuela Neri. Tenía una hermana que vivía ahí. Creo que ya murió, añadió. Su incertidumbre por la muerte de su propia hermana. Mi abuela y la naturalidad con la que lo dijo me sorprendieron bastante. Miré a Hassel. Primero olvidaremos lo que queremos recordar, repitió. Vamos a subir a tu habitación, a la de invitados. Puse nuestro edredón en la cama y seguro que quieres deshacer tus cosas. Gracias, señora Hassel. No aguantaré aquí ni 2 días, pensé. Si Garland no aparece, pensé mientras seguía por los destartalados escalones a Hassel. La gruesa balastruda de nogal se balanceó un poco, aconsejándome que no me apoyara. Miré de nuevo a la tía abuela Neri, que nos observaba como si ya hubiera olvidado quién era yo y por qué subía las escaleras con Hassel. Por suerte, Hassel había advertido la ventana de la habitación de invitados, así que al menos corrí un poco el aire fresco para disipar ese olor. Una habitación cerrada y sin uso desde hacía tiempo, pero había un montón de polvo, arremoladientes afuera. La cama era la mitad de pequeña que la mía y el viejo suelo de madera estaba desnudo, sin siquiera había una alfombra para pisar por la mañana. Recuerda que abajo solo hay un baño, dijo la señora Hassel. ¿Un baño? Ah, claro. No puedes depender de agua caliente, pero el mejor baño para todo, advirtió Hassel. Mejor que lo uses por la mañana, la tubería está un poco vieja ahora. Hemos tenido algunos problemas con el quemador. Ah, dije, esperaba un baño antes del té, viajes y todo eso. Cuando te bajas del tren sientes como si hubieras estado viajando en una chimenea. En realidad estaba pensando, soñando tal vez que Garland apareciera, y quería lucir lo mejor posible después de mi viaje. Bueno, puedes intentarlo, puedes poner algunas teteras por si acaso, dijo. Los cajones de ese viejo armario se atascan un poco de vez en cuando. Solo dales un tirón, no se han abierto en años. Sonrió. No se preocupe, no romperé nada. Casi todo está roto, jaja, dijo esa señora. Cuando sonrió vi unos cuantos dientes traseros que le faltaban. Pensé de nuevo que mi madre en casa riéndose por sí misma. Ella y mi padre habían estado aquí no hace mucho más de un año, pero solo de paso. Mi padre no había mencionado nada de lo negativo. Preparé un jamón buenísimo e hice parte del pan. Ay, versa que hice con tocino crujiente, cebolla salteada y jamón ajo. Probablemente no recuerdes mi versa. Ah, y también tenemos unas patatas muy ricas. Y luego nos vemos en la sala y comeremos un poco del pastel de vara de oro. A tu tía abuela le encanta, pero solo lo hago para ocasiones especiales. Ok, gracias, señora Hassel. Claro, señorita, debes hacer tus cosas. Preparar el agua caliente por si quieres bañarte. Apretó la mano suavemente. Es muy amable de su parte pensar en nosotros. Los mayores, la mayoría de los jóvenes no lo hacen, dijo y me dejó y se fue.